Mira, cierra la puerta, apaga las luces, bájale a todo y siéntate bien cerca de la pantalla. Porque lo que te voy a contar ahora mismo no es un video más de crímenes, esto es la masacre más brutal que ha sufrido una familia boricua en toda la historia de Nueva York. Hoy te voy a meter de cabeza en la historia de los Santos, una familia puertorriqueña del Bronx que fue exterminada completa en una sola noche por dos malditos que no tuvieron ni un gramo de piedad, ni con el chamaquito especial de 14 años que solo se estaba tapando los oídos cuando le metieron el tiro en la cabeza. Cinco muertos, 3 escenas del crimen, una deuda de $80,000 y 2 hijos de la gran puta que convirtieron el Bronx en un matadero el 2 de marzo del 2000. Esta es la historia de Eduardo, Denise, Evelyn, Irving e Ismael Santos, la familia que pagó con sangre el precio de confiar en la persona equivocada. Si crees que ya conoces esta historia porque viste algo en las noticias hace años, te juro por mi madre santa que no sabes ni la mitad del horror que pasó esa noche. Hoy te voy a contar todo, desde cómo empezó con un préstamo de buena fe, hasta cómo terminó con 5 ataúdes blancos y una comunidad entera llorando. Quédate hasta el final porque esto se pone más oscuro, más sangriento y más triste de lo que cualquier película de terror que hayas visto. Pero antes de empezar con esta historia, que te va a revolver el estómago, necesito que me hagas un favor. Dale like ahora mismo, antes de que empiece, porque cuando termine vas a estar tan impactado que se te va a olvidar. Suscríbete y activa la campanita, porque este canal es el único que te cuenta las historias reales que nadie más se atreve a tocar. Y déjame en los comentarios desde dónde me estás viendo, cabrón. Escribe tu pueblo, tu ciudad, tu país. Si me ves desde el Bronx, desde Puerto Rico, desde cualquier parte donde haya boricua, déjamelo saber. Quiero ver si hay gente del mismo building donde vivían los Santos viendo esto. ¿Están ready? Pues agárrense, que arrancamos ya. Para entender la magnitud de esta tragedia, primero tienes que conocer quiénes eran los Santos. Una familia puertorriqueña, trabajadora, de esas que salieron de la isla buscando mejor vida en Nueva York, pero que nunca olvidaron de dónde venían. Eduardo Santos, 34 años, el hermano mayor, el protector de la familia. Un hombre generoso hasta decir basta, de esos que si tenía hambre, te daba la mitad de su plato, aunque él se quedara con hambre. Eduardo había recibido más de $300,000 de una demanda por negligencia médica contra el Hospital Lincoln de Nueva York. ¿Y qué hizo con ese dinero? ¿Se compró carros lujosos? ¿Se fue de viaje? No, hermano. El tipo creó un fondo para la educación de sus sobrinos y sobrinas. Le compró una casa a su hermana Denise para que criara a su hija con dignidad. Y prestaba dinero a quien lo necesitara, siempre con la condición de que se lo devolvieran con intereses. Pero intereses justos, no de usurero. Denise Santos, 30 años, madre soltera trabajadora que vivía para su hija Gaby, de 4 años. Una mujer que se levantaba a las 5 de la mañana todos los días para ir a trabajar, que cocinaba arroz con habichuelas los domingos para toda la familia, que tenía una cadenita con un dije con la letra G de Gaby que nunca, pero nunca se quitaba del cuello. Evelyn Santos, 39 años, la hermana mayor, la que siempre tenía una sonrisa, aunque la vida le había dado duro. Madre de una nena de 14 años, divorciada pero optimista. De esas mujeres que creían que el amor todavía existía, aunque los hombres le hubieran fallado. Irving Aguilar, 33 años, el esposo de Denise, un tipo que había tenido un pasado turbio en los 90, con un caso federal de droga, pero que se había reformado completamente. Ahora era un padre dedicado, trabajador legal, y el que hacía de guardaespaldas no oficial de Eduardo cuando había que cobrar dinero prestado. E Ismael Santos, 14 años, el sobrino de Eduardo que vivía con sus padres en Puerto Rico, pero estaba pasando una temporada en Nueva York. Un chamaquito especial, con discapacidad intelectual, pero lleno de vida. Jugaba béisbol,
nadaba como un pez, soñaba con ser salvavidas cuando cumpliera 16. Andaba siempre con su mochila de Bob Esponja y una sonrisa que derretía corazones. Esta era la familia Santos. Gente buena, trabajadora, unida. Pero cometieron un error fatal: confiar en la persona equivocada. Todo empezó con Luis García, puertorriqueño de Miami, expareja de Evelyn Santos. Aunque ya no estaban juntos, Luis mantenía una amistad con la familia. Visitaba a Evelyn cuando venía a Nueva York, se hizo pana de Eduardo, iba a las barbacoas familiares, jugaba dominó con ellos los domingos. Luis tenía labia, hermano, de esos tipos que te convencen de lo que sea con una sonrisa, y convenció a Eduardo de que le prestara dinero, no 1,000 ni 10,000. Estamos hablando de entre $80,000 y $100,000, una cantidad seria hasta para alguien que había recibido $300,000 de una demanda. Eduardo, con su corazón de oro, le prestó el dinero. Paga cuando puedas, pero con los intereses acordados, le dijo. Ese fue su error, confiar. Los meses pasaron, Luis daba larga. El mes que viene te pago. Tuve un problema, dame más tiempo. Ya casi tengo el dinero. Puras excusas, puro humo. Eduardo empezó a presionar. Hasta viajó a Miami a cobrarle en persona. Luis lo evadía como el dengue. La familia Santos empezó a darse cuenta de que Luis no tenía intención de pagar ni un centavo. Una semana antes de la masacre, Irving Aguilar, el esposo de Denise, tuvo un encontronazo con Luis García. Irving hacía de cobrador para Eduardo, y cuando confrontó a Luis por el dinero, la cosa se calentó. Según testigos, Irving le metió un puñetazo a Luis que lo dejó noqueado en el piso. Ese puño selló el destino de toda la familia Santos. Comenta ahora mismo desde dónde me estás viendo. Bronx. Puerto Rico. ¿Conociste a la familia Santos? Luis García no vino solo desde Miami. Trajo consigo a José Cosme Pizarro, un criminal de Río Piedras con un récord que te ponía los pelos de punta. Este tipo había estado en Oso Blanco, tenía tatuajes de pandillas violentas y en 1987 había cortado a una persona tan brutal que necesitaron más de 100 puntos de sutura para cerrar la herida. Llegaron al Bronx en un Pontiac Trans Am color violeta, un carro que todo el mundo iba a recordar porque no es normal ver un carro de ese color llamativo. La masacre empezó en el apartamento de Eduardo Santos. Nadie sabe la hora exacta, pero se cree que fue entre las 7 y 8 de la noche. Luis tocó la puerta. Eduardo abrió porque lo conocía, porque había compartido con él, porque nunca pensó que el tipo al que le había prestado dinero vendría a matarlo. Entraron Luis y José, uno con una pistola 9 milímetros, el otro con un cuchillo. Eduardo no tuvo chance. Un solo tiro en la cabeza, ejecutado en su propia sala, pero ahí no terminó. Irving Aguilar estaba en el apartamento, el tipo que le había dado el puñetazo a Luis. Los asesinos se ensañaron con él. 2 tiros en la cabeza, uno en el pecho, 16 puñaladas, 16. Y para rematar, le enterraron el cuchillo en el cuello con tanta fuerza que quedó clavado en el piso. Y entonces llegó el momento más cobarde, más hijo de puta de toda esta masacre. Ismael, el chamaquito de 14 años con discapacidad intelectual, llegó de la escuela con su mochila de Bob Esponja. Entró a su cuarto, prendió el televisor a ver sus muñequitos. Cuando escuchó los disparos, el nene se tapó los oídos. Se tapó los oídos porque tenía miedo, porque no entendía, porque su mente especial no podía procesar el horror que estaba pasando en la sala. Los asesinos entraron al cuarto. Vieron al nene con las manos en los oídos, temblando, con su mochila todavía puesta, y le dispararon. La bala le atravesó la mano y la cabeza. Mataron a un niño especial que lo único que hizo mal fue estar en el lugar equivocado, pero la carnicería apenas estaba empezando. De ahí fueron a la casa de Denise Santos, a pocas cuadras. Sabían que Eduardo guardaba dinero y cosas de valor en casa de su hermana. Tocaron la puerta. Denise abrió. La conocían, habían compartido con ella en fiestas familiares. La tortura que le hicieron a Denise fue salvaje. 16 puñaladas, 16 igual que a su esposo. Y el golpe final. Le enterraron un cuchillo de cocina en el cuello con tal fuerza que atravesó su cuello completamente y quedó clavado en el piso de madera. La dejaron ahí, crucificada en su propia cocina. Saquearon la casa, abrieron gavetas, tumbaron muebles, encontraron la caja fuerte escondida en la pared. Se llevaron dinero, joyas, todo lo de valor, incluyendo la cadenita con la G de Gaby que Denise nunca se quitaba.
Los perros de la familia ladraban desesperados, pero nadie en el vecindario se atrevió a ver qué pasaba. Evelyn Santos no. Estaba en casa cuando mataron a sus hermanos. Estaba en el apartamento de una vecina tomándose unas cervezas, ajena al horror que había pasado. Cerca de la medianoche decidió bajar a comprar más cervezas. Entró al elevador del edificio y ahí la estaban esperando. El primer disparo fue en la cabeza. La fuerza del impacto fue tal que parte de su cráneo y su pelo quedaron pegados en el techo del elevador. Evelyn murió instantáneamente, pero estos animales no se conformaron con matarla. Le dispararon otra vez en el pecho, la apuñalaron varias veces y la degollaron. Todo esto después de muerta. ¿Por qué? Porque eran unos sádicos hijos de puta que querían mandar un mensaje, o simplemente porque podían. La hija de Evelyn, de 14 años, estaba en otro apartamento cuidando a su primita Gaby, de 4 años. Se quedó huérfana esa noche sin saberlo. Suscríbete ahora mismo y déjame un comentario. ¿Conoces a alguien que vivió en el Bronx en esa época? A las 3 de la mañana del 3 de marzo, la policía recibió la llamada sobre el cuerpo de Evelyn en el elevador. Cuando llegaron y vieron la brutalidad del crimen, supieron que esto no era un asesinato común. Los detectives empezaron a atar cabos. Nadie contestaba en casa de Denise. Eduardo no aparecía. A las 5 de la mañana fueron a verificar. Los perros ladrando los alertaron de que algo andaba mal. Cuando entraron y vieron la masacre, el Bronx entero se paralizó. 5 muertos de una misma familia en 3 lugares diferentes. Los detectives nunca habían visto algo así. La policía puso una recompensa de $10,000 por información y empezaron a llegar los soplones. Yo vi a Luis García con Evelyn temprano ese día. Había un carro violeta dando vueltas por el área. Luis le debía dinero a Eduardo. Pieza por pieza, el rompecabezas se fue armando. En el organizador personal de Eduardo encontraron la dirección de Luis García en Miami. Un detective de Miami fue al complejo de apartamentos donde vivía Luis. Y ahí estaba, el Pontiac Trans Am violeta. Luis García y José Cosme Pizarro estaban limpiando el carro obsesivamente cuando el detective los detuvo. Luis tenía en su cartera tarjetas de crédito de los hermanos Santos. En el apartamento de Luis se encontraron miles de dólares manchados con sangre, balas, 9 mililitros, la caja fuerte robada de la casa de Denise Joya y relojes de las víctimas. Una pistola cortada en 67 pedazos. Una bota que coincidía con la huella encontrada en casa de Eduardo. Y lo más descarado, José Cosme Pizarro llevaba puesta la cadenita con la G de Gaby, la hija de Denise. En el juicio, estos dos cobardes hicieron lo típico. Se echaron la culpa el uno al otro. Luis García dijo que José Cosme fue quien mató a todos, que era un negocio de drogas que salió mal. Mentira. La fiscalía demostró que el único motivo era no pagar los $80,000 que Luis le debía a Eduardo. José Cosme dijo que él solo era el pasajero, que Luis había actuado solo, pero la evidencia mostraba que eran necesarias 2 personas, una con pistola, otra con cuchillo. El fiscal William Flack lo dijo claro: una sola persona no cometió este crimen. Luis García ayudó intencionalmente a José Cosme Pizarro y José Cosme Pizarro ayudó intencionalmente a Luis García. Fueron de casa en casa matando. Marzo de 2003. Luis García, culpable, cadena perpetua. Julio de 2003. José Cosme Pizarro, culpable, cadena perpetua. Justicia, pero tardía. 5 vidas inocentes perdidas por $80,000 malditos dólares. El velorio fue en la funeraria Ortiz de Westchester Avenue. Más de 1,000 personas hicieron fila para despedirse. 5 ataúdes blancos. Los hermanos Santos e Ismael vestidos de blanco con rosarios en las manos. La directora de la escuela de Ismael habló entre lágrimas. Era un niño juguetón, cariñoso, amaba el béisbol, soñaba con ser salvavidas, tenía toda una vida por delante. Los padres de los hermanos Santos vinieron desde Puerto Rico escoltados por la policía. Enterraron a 3 de sus hijos y un nieto en tierra extraña. La pequeña Gaby, de 4 años, quedó huérfana de padre y madre. La hija de Evelyn, de 14, quedó sin madre. 2 niñas marcadas de por vida por la codicia de 2 animales. Déjame en los comentarios. ¿Crees que la cadena perpetua fue suficiente castigo? Hoy, 25 años después, la comunidad del Bronx todavía recuerda a los Santos. En el edificio donde vivía Evelyn pusieron una placa conmemorativa. Cada 2 de marzo, algunos vecinos todavía prenden velas.
Eduardo Santos es recordado como el hombre más generoso del barrio, el que prestaba sin pensar en el mal, el que quería que los niños del barrio estudiaran. Su fondo educativo se disolvió con su muerte, pero su memoria de hombre bueno permanece. Denise es recordada como la madre trabajadora que todo lo daba por su hija. Esa cadenita con la G que le arrancaron del cuello se convirtió en el símbolo de una madre que murió pensando en su niña, Evelyn, la que creyó en el amor hasta el final, la que mantuvo la amistad con su ex hasta que esa amistad la mató. Irving, el hombre que se reformó, que dejó las calles, pero las calles no lo dejaron a él. E Ismael, el niño especial que solo quería ser salvavidas, que murió con las manos en los oídos tratando de no escuchar el horror, se convirtió en el símbolo de la inocencia masacrada. Esta no es una historia de bandidos que murieron en la calle. Esta es la historia de una familia trabajadora, honesta, que fue exterminada por confiar en quien no debían. Luis García sigue vivo en una prisión de Nueva York. Come 3 veces al día, ve televisión, respira. 5 personas que él mató no pueden hacer nada de eso. José Cosme Pizarro también sigue vivo, encarcelado, envejeciendo tras las rejas. Pero llegará a viejo. Ismael nunca llegó a los 15 años. $80,000. Ese fue el precio de 5 vidas. $16,000 por cabeza. Ese fue el valor que estos 2 monstruos le dieron a una familia entera. La lección es clara y brutal. Ten cuidado a quien le prestas la mano, porque hay gente en este mundo que te la muerde hasta arrancártela. Eduardo Santos murió por ser generoso. Su familia murió por estar cerca de él. Familia, esto fue la historia completa y sin censura de la masacre de los Santos, el crimen más brutal contra una familia boricua en la historia de Nueva York. 5 vidas inocentes perdidas por la codicia y la maldad de 2 hombres sin alma. Gracias por quedarte hasta el final de esta historia, que duele contarla pero que necesita ser contada. Si este video te impactó, si te hizo pensar en tu propia familia, si te hizo valorar a los tuyos, déjame tu comentario abajo. Dime desde dónde me ves, si eres del Bronx, si conociste a los Santos, si viviste esa época, comparte tu historia. Si me ves desde Puerto Rico, desde cualquier parte del mundo donde haya boricuas con corazón, déjamelo saber. Si crees que historias como estas necesitan ser contadas para que no se olviden, suscríbete ahora mismo y activa la campanita. Cada víctima merece ser recordada, cada historia merece ser contada. Cuídense mucho, abrácense a los suyos y tengan cuidado con quien confían, porque en este mundo hay lobos vestidos de ovejas y demonios con cara de ángel. Un abrazo gigante a toda la diáspora boricua, especialmente a los del Bronx que todavía lloran a los Santos. Nos vemos en la próxima. Paz para los Santos. Justicia, aunque tarde, se hizo. Huepa.